Bueno, ¿cómo les va? Creo que hay algunos de ustedes que no me conocen. Mi nombre es Jorge Olivares. Yo estoy haciendo una maestría en desarrollo humano y estuve estudiando este tema. Y me pidieron que para la jornada ESI pudiera contarles algo de lo que son las altas capacidades intelectuales y cómo podemos trabajar con eso en la escuela, para los que van a estar como docentes, y también cómo trabajarlo en la perspectiva pastoral en los distintos ministerios de la Iglesia. La idea es que hoy transitemos tres grandes momentos, ¿sí? Por un lado vamos a estar haciendo una introducción general, después vamos a estar hablando de algunas características de las personas que tienen altas capacidades intelectuales y al final vamos a mencionar algunas ideas muy básicas sobre cómo acompañar tanto desde los que van a estar en un rol docente y aquellos que también hacen trabajo pastoral, especialmente con niños, niñas y adolescentes. Así que esa es la propuesta para hoy. Y ahora vamos a empezar con la primera parte. ¿Sí? La primera parte es tratar de entender, más o menos, qué son las altas capacidades intelectuales. Pero antes de decirles algo, quisiera que escaneen este QR. ¿Sí? Si escanean este QR, esperen que tengo que abrirlo yo para... Vayan escaneando, pero... Denme un segundito, que los mandé a ustedes antes de abrirlo, así que eso no se hace. Bien, ¿pudieron escanearlo? ¿Sí? ¿Alguien no escaneó el QR? Denle que así cambio la pantalla. De nada. Esperen que voy a cambiar de... Y entonces, acá tienen la pregunta, ¿cuál es la característica principal de las personas muy inteligentes? ¿Sí? Así que, Pablo me pusieron ahí, muy bien. La idea es que contesten con una palabra o una frase muy corta. ¿Sí? Según ustedes, las personas muy inteligentes, ¿qué característica dirían que ustedes qué característica dirían que tienen? Los que están allá, hay lugar acá adelante, ¿sí? Acérquense. Vayan escribiendo. Pueden escribir más de una palabra, mandan una, escriben otra y así. No hace falta que sea una sola. Las personas muy inteligentes, ¿cómo son? ¿Qué otra idea tienen? Ya no cambia mucho, ¿no? Lo dice que lo principal ahí que se destaca es ¿qué cosa? Procesamiento rápido, ¿sí? Es como lo más destacado. Las demás están más o menos en las mismas, los mismos niveles, ¿no? Y hay muchas cosas que se mencionan que están en relación a contenidos, que tienen desarrollo mental, que se aburren rápido, introvertidos, dice algunos, reservados, curiosos. Tienen un sentido de justicia, supongo que es esa palabra justicia, piensan rápido, resuelven, son perseverantes. Hay varias cosas que mencionaron ahí de las que vamos a estar hablando en esta tarde. Hay 35 nada más conectados. Acá yo a simple vista creo que hay más gente. Así que sobre todo conéctense, no por las palabras, sino porque acá van a tener el espacio de preguntas, ¿sí? Y ustedes pueden votar las preguntas. Y las más votadas son las que vamos a responder en un ratito. En un ratito no, cuando terminemos. ¿Sí? De hecho, voy a detener esto y voy a dejar ahí. Ya está abierto las preguntas y respuestas.
Así que lo voy a dejar preparado y voy a retomar a la presentación. Bien, ahí habíamos estado mirando en la nube algunas cosas que sabemos de las personas muy inteligentes. Se destacó esto de que piensan rápido, que resuelven, que son tímidos. Ahora, ¿saben? Hay muchas cosas que pensamos sobre las personas que son muy, muy inteligentes que en realidad son lo que podríamos definir como mitos, creencias que no son reales. ¿Sí? Yo elegí 6. ¿Por qué? No hay por qué. Simplemente cuando preparaba la presentación me vinieron estas 6 ideas para compartir. La primera dice, las personas muy inteligentes tienen un alto rendimiento académico. Si sos muy inteligente, la gente piensa que tenés 10 en todo. ¿Sí? ¿Alguien piensa así, que los muy inteligentes les va bien cuando estudian? Y ahora saben por qué son mitos, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Pero en realidad, la gente muy inteligente muchas veces le va muy mal en el sistema educativo, porque le cuesta adaptarse a las formas, a las maneras en que el sistema educativo trabaja, ¿sí? Por otro lado, hay gente que piensa que las personas muy inteligentes tienen éxito en todo lo que hacen. Ya dijimos que no tienen éxito académico, pero en muchas otras cosas tampoco tienen éxito. Es importante que presten atención a esto de los mitos, porque algunos de ustedes son personas muy inteligentes, pero como no tienen 10 en todo, o como hay cosas que no les salen, dicen, no, debe ser otro. La tercera, las personas muy inteligentes están muy motivados para aprender cualquier cosa. ¿Piensan que habrá mucha gente que se le ocurrió eso? ¿Que está muy motivada? No, claramente. Me equivoqué al poner el título mitos. Para la próxima lo voy a sacar. ¿Sí? Procesamiento rápido, resolutivos. Curiosos. Bueno, pero son curiosos. Pero no en todo. Exactamente, no en todo. La cuarta, esta quizás da para charlar un poquito más. Las personas muy inteligentes son los típicos nerds. Todo estudio, nada de deportes ni vida social. Esto es claramente un estereotipo, ¿sí? Porque la inteligencia tiene muchas formas y muchas características, ¿sí? Entonces, hay gente muy inteligente que, como dije antes, tiene un pésimo rendimiento académico o un bajo rendimiento académico, pero son muy activos, tienen una vida deportiva muy intensa. O tienen una vida social muy intensa. Entonces, el ser muy inteligente no quiere decir que sos el tipo que anda siempre con libros, ¿sí? Puede ser que sí, puede ser que no, depende de lo que te interese. Otra característica que tienen las personas muy inteligentes es que, especialmente los maestros de nivel inicial, piensan que en realidad no son inteligentes, sino que son los padres. ¿Sí? Los padres que los estimulan, los padres que le dan cosas para hacer, para leer, para mirar, y por eso el chico va más rápido. ¿Sí? De hecho, una de las intervenciones pésimas que se hace a nivel inicial es decirle, cuando te haga una pregunta el nene, ponele la tele. No lo dejes que investigue, que mire un dibujito. ¿Sí? Porque hay una creencia que en realidad las personas no son tan inteligentes, sino que son el resultado de los padres. De hecho, para mi tesis yo entrevisté a varias madres y una me decía que en la escuela, cuando ella llevó el diagnóstico profesional, le dijeron, ¿y vos qué querés? ¿Un nene Einstein? Como es lo que los padres quieren. No es algo que el niño tenía. Y la última que puse ahí es la inteligencia es algo innato, que no requiere nada más ni de la persona ni de su entorno. Si sos inteligente, no necesitas nada más. ¿Sí? Esa es la creencia. La creencia de que por ser inteligente, yo ya tengo todo lo que necesito. Y no hay nada alrededor mío que me pueda ayudar, ni yo necesito que la gente me acompañe. Y en realidad todo eso es mentira.
Todas las 6 cosas que están ahí son mentira, ¿sí? La inteligencia, el ser muy inteligente, tiene que ver con muchas cosas muy distintas que vamos a ir mirando en este rato. El punto de partida para hablar de la inteligencia es el coeficiente intelectual. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Y qué es la capacidad intelectual? Capacidad de resolver problemas. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien sabe? A principios del siglo XX, fines del siglo XIX, se empezó a estudiar lo que se llamaba la edad mental, ¿sí? Unos psicólogos empezaron a estudiar eso y ahí se llegó el concepto de coeficiente intelectual. Lo que se hace es agarrar un grupo de personas de la misma edad, medirle con test de inteligencia a todos y el resultado más común es 100. ¿Sí? Los que no llegan están para este lado, ¿sí? Están para acá, y los que están por encima del resultado promedio están para este lado, ¿sí? Eso es el coeficiente intelectual. El 68% de las personas de un grupo de edad está entre el 85, un CI, un coeficiente intelectual de 85, es decir, no llegan a lo comillas, normal, y otro 34% está por encima de lo normal hasta 115. ¿Sí? Entonces, en un grupo de edad, esto no se mide de toda la población junta, se mide por grupos de edad. ¿Sí? El 68% es, comillas, normal. El 95%, fíjense que está la línea de abajo, está entre el 70 y el 130. ¿Sí? Antiguamente se decía que para ser una persona muy inteligente, es decir, con altas capacidades intelectuales o superdotación es otro concepto, tenías que tener 130 o más. ¿Sí? Eso era como se medía en la antigüedad. Ahora sabemos que la inteligencia no se define por un número. ¿Sí? Entonces, 130 dejó de ser un número. Si tenías 129 no tenés altas capacidades, si tenés 130 sí. Dejó de ser un número de corte. Y ahora es una referencia general que a partir más o menos de 120 se habla en general de las altas capacidades intelectuales, pudiendo ser de distinto tipo, hasta llegar, por ejemplo, a ser eminencia o genialidad, según lo clasifican los profesionales de la salud mental. Así que necesitamos el coeficiente intelectual, porque si no te da el coeficiente intelectual, no hay inteligencia, no hay mucha inteligencia, hay una inteligencia mínima. Pero no es solo el coeficiente intelectual. Te afecta la crianza, por ejemplo. Si vos sos una persona que ha sido estimulada por tu familia, tu desarrollo intelectual va a ser mayor que si en tu familia te decían, vos sos el mismo bruto que todos en esta familia somos brutos y vos no sos la excepción. ¿Sí? Entonces, el coeficiente intelectual es como un punto de partida, pero lo que te pasa en la vida, con tu familia, pero también en la escuela, o también en la iglesia, o favorece, es un factor protector, o es un obstáculo a superar en tu desarrollo de la inteligencia. ¿Sí? Entonces, es claro que no alcanza con tener un coeficiente intelectual alto. Necesitamos mucho más que eso. ¿Sí? De hecho, a ustedes yo les recomendaría, no hace falta, salvo que algún profesional se los recomiende, en general a esta altura de la vida no hace falta hacer un test de inteligencia. ¿Para qué? Sí sirve para los niños, los adolescentes, en los que vos podés influir mucho y entender mucho, ahora vamos a ver, de su vida, si sabés que son muy inteligentes. Pero cuando ya pasaste cierta edad, por ahí es solo
para darte el gusto, o si querés entrar ahí a un club que se llama Mensa, ¿sí? Que entran los que tienen 140 o más de coeficiente intelectual, son como la élite de los intelectuales. Bueno, para eso te puede llegar a servir, pero después para la vida cotidiana ya está, ¿sí? Entonces, el propósito no es que vos salgas de acá diciendo, ¿dónde puedo hacerme un test? No probes con los de internet, ¿sí? Bueno, si querés probá, si no tenés otra cosa en que gastar el tiempo, pero no te van a servir mucho porque son diagnósticos que se hacen profesionalmente, hay distintos test que se usan y por supuesto todo eso es muy caro. Pero sí es importante que vos y yo entendamos las altas capacidades intelectuales por los niños que están alrededor nuestro y los adolescentes que están alrededor nuestro. Si vas a ser docente, claramente vas a trabajar en primaria o secundaria, es importante. Y si estás trabajando en la iglesia con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es importante que lo entiendas. Porque nuestras acciones pueden ser las que impulsen el desarrollo de esta persona o quizás somos otros más que les ponemos frenos a su desarrollo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a hablar de algunas características, porque hasta ahora yo presenté los mitos y cómo se mide la inteligencia, pero vamos a hacerlo un poco más personal, ¿sí? Primero tenemos que entender que las altas capacidades intelectuales definen a un grupo, un colectivo, que es identificable. Yo puedo decir, esa persona tiene altas capacidades intelectuales, ¿sí? Pero a la vez, las diferencias entre las personas con altas capacidades intelectuales son enormes, ¿sí? Es decir, no todos, como es obvio, no todos somos iguales. No todos nosotros tenemos las mismas características. No todos nosotros recibimos el mismo trato en nuestra familia o pasamos por las mismas experiencias de vida. Entonces, hay cosas que surgen de la experiencia en las que se nota la inteligencia, pero quizás si yo junto a 3 de ustedes que son muy inteligentes, van a compartir algunas cosas y muchas otras van a ser muy distintos. Y esto es importante tenerlo claro porque ahora lo que voy a plantear son algunas características de las muchas que se podrían mencionar que a mí me llamaron la atención y me parecieron significativas para compartirlo. Y capaz que alguno de ustedes dice, yo tengo esta, pero no tengo esta otra, entonces no soy, ¿sí? Al contrario, es probable que si empiezan a identificar ciertas características, entren en esa descripción, aunque sean muy distintos del perfil completo. No sé si me enredé en lo que dije. ¿Se entendió? Bien, yo no lo entendí, pero bueno, si ustedes lo entendieron. Vamos a pensar en los aprendizajes, ¿sí? Una de las características más fáciles de detectar a alguien muy inteligente es que en la mayoría, o en muchos, no digo la mayoría, en muchos casos aprendieron a leer solos, ¿sí? Digamos, antes de ir a la escuela ya sabían leer. Aprendieron mirando carteles. Una mamá de estas que entrevisté me contaba que un día estaba con el nene en la mesa y tenían una agua saborizada, no me acuerdo cuál era la marca, y el nene estaba en sala de 3 o sala de 4 y le dice, ahí dice jugo de frutas. Y la mamá le dice, ¿lo viste en la tele? Y el pibe le dice, no. Entonces ella agarró un folleto que acaban de tirar por abajo de la puerta y dice, ¿y acá qué dice? Pizzería Don no sé cuánto. Y la mamá dice, y yo empecé, ¿dónde estaba yo cuando mi hijo aprendió a leer? ¿Sí? Porque no tenía idea, no le habían enseñado. Muchos chicos con altas capacidades aprendieron a leer en algún momento, antes de entrar a primer grado, ¿sí? Ahora imagínate, maestra de primer grado, que está enseñando, esta es la A, y tiene un pibe que lee. Una mamá me contaba también en jardín que la maestra agarraba el cuentito para contarle la historia a los chicos, y entonces lo iba pasando las páginas y iba contando la historia. Y el nene decía, pero ahí dice otra cosa, señor. Y le arruinaba la clase, ¿sí?
Una de las características más obvias es que leen muy rápido y otra es la capacidad de manejar los números. Otra mamá me decía que el pibe había entendido la lógica de cómo iban creciendo los números, así que manejaba hasta el 1.000.000 o más. Pero en el informe de primer grado decía, conoce hasta el 50. Y entonces ella fue y habló con la maestra y dice, ¿por qué dice esto el informe si mi hijo? Bueno, acá no nos interesa. ¿Sí? Ahora, vos tenés un pibe que lee así, que maneja los números y después te encontrás que no sabe escribir. Porque el desarrollo de su capacidad intelectual que le permitió leer y que le permitió aprender los números no se compara con la habilidad psicomotriz de escribir. Y eso genera un ruido muy grande, porque ¿cómo es que lee pero no escribe? Otra cosa que tienen los chicos con altas capacidades es la rapidez con que captan los conceptos. No necesitan muchas explicaciones, te entienden rápido, te entienden bien. No necesitan que le hagas una repetición, otra repetición, que es la base de nuestro sistema educativo, ¿sí? Se repite todo 3, 4, 5 veces. Otra característica de los chicos con altas capacidades es las preguntas que hacen. Me contaban de un chico que los padres, preocupados porque habían leído que si los chicos no se sienten queridos por ahí, no se desarrollan y no crecen, al nene a la noche le decían, cuanto más creces, más te amo. Y una noche, este nene le dijo a sus padres, porque cuando yo nací ustedes no me querían. ¿Cómo que no te querían? No te queríamos. No, porque ustedes me dicen que cuanto más crezco, más me aman. Entonces cuando recién nací, que no había crecido, no me amaban. Porque ustedes no me amaban cuando nací, ¿verdad? 3 años, una cosa así. Entonces, los pibes te hacen preguntas que no te esperas, preguntas que son complejas y generalmente, como digo, no te las esperas porque son inusuales. ¿Llegan a ver ese ejercicio? Está tachado, dice, escribe con cifras los siguientes números. Entonces el primero dice 10 en letra y tiene un 11 con número. El segundo dice 98 en letras y el pibe escribió un 99 con números. ¿Lo ven? Esto ha sido un meme, dice, no veo fallas en su lógica y qué sé yo. Pero en realidad es una persona con altas capacidades. Porque una de las características de las personas muy inteligentes es el exceso de literalidad. ¿Sí? Entonces, la consigna se entiende lo más literalmente posible. Y otro te diría, pero es obvio que lo que tiene que escribir es el número 10. No, no es obvio. Porque la consigna dice los siguientes números. ¿Sí? Entonces, las personas muy inteligentes suelen ser muy literales. Esto aplica a todos los niveles, a nivel universitario también. Te dicen, escribí breve y escribís breve, pero resulta que, no era tan breve. Quise decir, pero no dijiste. ¿Sí? Entonces, lo que estamos en la docencia, tenemos que aprender a dar las consignas o a responder las preguntas de los alumnos. Profe, acá cuando dice, a veces los que somos profes, a veces los alumnos te preguntan cosas que vos decís, pero es obvio. Y a lo mejor estamos tratando con una neurodiversidad y no nos damos cuenta. Entonces, antes de pensar que es obvio, digamos, mirá, lo que quise decir es esto, ¿sí? Otra cosa que les pasa a las personas muy inteligentes con altas capacidades, niños, pero también adultos, como digo, en la universidad, es que las preguntas que se les hacen, siempre piensan que si me están haciendo una evaluación es complicado. ¿Viste que los profes a veces ponemos preguntas que son de respuesta obvia, la fácil, para que les vaya bien a todos?
¿Sabes a quién le suele ir mal? A las personas muy inteligentes. Porque dicen, tiene que haber una trampa. No puede ser que lo que me está preguntando es lo que dice. No puede ser. Hay algo. Entonces empiezan a revisar todo lo que leyeron, todo lo que estudiaron, todo lo que pensaron, si faltaron a una clase, si no estuvieron en esa clase, si había otra cosa, y si la interpretación... Pánico. Acá yo estoy hablando de las personas muy inteligentes que no tienen otros diagnósticos asociados, como pueden ser el déficit de atención u otras cosas. Estoy hablando de personas, solamente de las personas inteligentes, ¿sí? Y entran en un grado de ansiedad porque hay algo que no estoy viendo. Y en realidad lo que te está preguntando es, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco. Es eso. Otra característica de los estudiantes muy inteligentes, especialmente esto pasa en las matemáticas, que suelen inventar maneras para resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, tienen que hacer una multiplicación, pero en vez de hacer la multiplicación piensan que si suman así, 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 y lo multiplican por tanto, y lo restan tanto, y dividen por tanto, les va a dar el resultado. ¿Sí? Estoy hablando de nenes en primero o segundo grado. Fórmulas complicadísimas que a veces dan mal el resultado. ¿Sí? Otras veces lo que les pasa es que ellos miran la situación, el problema presentado en matemática, saben llegar a la respuesta, pero no saben explicar cómo llegaron. Simplemente lo saben. Y la maestra les dice, ¿pero cuál es el procedimiento? ¿Sí? Y no tienen idea. Entonces, conclusión de algunos docentes, se copió. ¿Sí? Otra característica, que lo puse acá, en realidad no están tan relacionados a los aprendizajes, pero de las personas muy inteligentes, es que suelen inventar juegos. Juegos recontra complejos, ¿sí? Que tienen un montón de movimientos y de reglas y de cosas, y tienes que entrar por acá y por allá y salir y todo. ¿Sí? Pero inventan todo el tiempo juegos, reglas, y analizan cómo obtener algún tipo de resultado. ¿Vamos bien con esto? Otro grupo de características son las que le puse ahí actividad mental. Hay una autora que dice que las personas muy inteligentes son hiperactivos mentales. ¿Saben lo que es un hiperactivo? Bueno, pero en la cabeza. Ahí cité a la autora, dice, a menudo he escuchado la frase, me gustaría poder dejar de pensar, dejar de darle vuelta una y otra vez a las cosas, pero mi cabeza nunca para. ¿Sí? Es como todo el tiempo estoy pensando. ¿Sí? Tienen una capacidad muy grande de relacionar las ideas una cosa con otra. Y a veces los que están con ellos les resulta complejo entender cómo les funciona la cabeza. ¿Cómo llegó de acá hasta acá? Que yo no le veo relación, pero para la persona con altas capacidades le encuentra una vuelta. Por eso, cuando intervienen por ejemplo, estamos acá hablando y alguien interviene, hizo una relación que no es obvia para el grupo y todos decimos, qué colgado, qué ganas de interrumpir, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pero en su mente hizo una serie de conexiones que son absolutamente lógicas, aunque nosotros no las podamos percibir. Otra característica es que cuando hablan, y esto se nota mucho más en los niños, tienen un vocabulario mucho más avanzado, más de adulto, que el común de los chicos. En general, usan las palabras apropiadamente y usan palabras raras. Conozco un chico que, obviamente, la primera palabra fue papá, pero la segunda palabra fue libélula. ¿Sí? Mirá que hay palabras, ¿eh? ¿Sí? Tienen esta cosa de usar las palabras, de meterse con el vocabulario de maneras diferentes. Otra cosa es que son muy curiosos, ¿sí? Muy, muy curiosos, y cuando les interesa algo, le dan hasta conocerlo profundamente. Y esto me lleva a lo que puse ahí de la atención. En general, a veces se los confunde con que tienen déficit de atención porque parecen que están distraídos. Pero las personas muy inteligentes están enfocados en lo que les interesa.
Entonces, están haciendo algo que les interesa, vos les decís, che, voy a tal lugar, hago tal cosa, tal otro, y te dicen que sí. Y después vos le preguntás, pero te dije que hicieras, ¿sí? Mientras yo iba, no te escuché, no me dijiste. ¿Sí? Entonces, parecen gente que está distraída, pero no es que no se pueden concentrar en nada. Están tan metidos en lo que les interesa que el resto no existe. ¿Sí? También, por esta capacidad de concentrarse y de meterse, cuando enfrentan tareas que son muy repetitivas, que no tienen ningún tipo de desafío, se aburren. Y una persona muy inteligente aburrida es un peligro. Te da vuelta a la clase si sos docente. El grupo pequeño si estás en la iglesia. Empiezan a hacer preguntas y si son grandes ya se aprenden a comportar, ¿no? Pero cuando son chiquitos, se mueven, van, hacen chistes, hacen payasadas, hacen cosas para llamar la atención de todos porque están aburridos. Y cuando los querés obligar a que sigan con la repetición de algo, de una tarea, están desmotivados. Precisamente porque tienen mucha curiosidad es que suelen relacionarse, o preferir de niños, relacionarse con chicos más grandes. Porque con los chicos de su edad se aburren. Porque están hablando de estupideces que a ellos no les interesan, ellos ya pasaron por ahí, en su mente. Entonces, quieren relacionarse con los más grandes que les permiten enfocarse en cosas nuevas y tener un diálogo diferente. Me contaba una psicóloga especialista en altas capacidades que tenía un paciente de 8 años que estaba muy interesado en la política. Entonces, cuando el nene estaba haciendo terapia con ella le sugirió a la mamá que lo llevara a los distintos comités de los distintos partidos políticos a charlar. A ver, y dice que el pibito de 8 años entraba al comité y le decían, bueno, quiere hacer una pregunta, y le decían, ay, ¿de qué cuadro sos? ¿Quién es tu jugador favorito? Y el pibe decía, yo lo que te quería preguntar es que en la plataforma ustedes dicen esto y esto y yo no sé qué significa, ¿cómo piensan hacer esto otro? ¿Sí? 8 años. Entonces, hay otros intereses. Probablemente en otras cosas que le preguntaron a este pibe, no le interesarían. Otra característica en relación con sus relaciones es que son muy empáticos. Es decir, tienen una capacidad de darse cuenta de lo que le pasa al otro y cómo está el otro, que es muy alta, tan alta como su inteligencia. Entonces, tienen una capacidad muy grande de mirarte y de darse cuenta. Por eso, vos hiciste un gestito, una mirada, y te dicen, ¿por qué me despreciaste el otro día? Y vos decís, no, porque cuando yo dije tal cosa, vos revoleaste los ojos. ¿Sí? Porque captan detalles, captan lo que está pasando en el otro. Otra característica es que rara vez te van a hacer caso solo por hacerte caso. ¿Sí? Especialmente cuando son más chicos puede ser. Pero es el que constantemente te va a decir ¿por qué? Y entonces los padres, los líderes de la iglesia, los maestros, está desafiando mi autoridad. Es un rebelde. ¿Sí? No, necesita una razón para saber por qué tiene que hacer eso que le estás diciendo. ¿Sí? Para los que son padres acá, ¿sí? Si tienen hijos así, ya saben que no alcanza con decirle, mirá que te voy a... ¿Por qué? Entonces, exploremos otro camino. ¿Sí? Exploremos otro camino porque necesitan entender hacia dónde está yendo, cómo está yendo, para decir, ok, vamos bien. Necesitan una razón. No puede ser porque lo digo yo. ¿Sí? Porque soy tu padre y se hace lo que yo digo. No te va a durar mucho si lo intentas. Por otro lado, en relación con la autoridad, son chicos que
son las personas en general, pero de chicos, que confían plenamente en que las personas con autoridad, las figuras de autoridad, sean padres, maestros, líderes, son personas honestas, transparentes, de una ética intachable. Confían plenamente que si es un profe o es un seño, va a ser justo y va a saber. Imagínate cuando pescan al profe o al seño en una injusticia. Líder de la iglesia. A mí me dijo esto, pero hizo esto otro. Los que trabajan con niños acá seguramente están identificando a algunos de sus chicos, ¿sí? Y sepan que si son muy inteligentes, van a confiar plenamente en vos. Pero cuando vos y yo nos equivocamos, y especialmente si no pedimos disculpas y no asumimos nuestro error, le estamos rompiendo el corazón y la base de la confianza. En términos de emociones, suelen ser, como dije, la lista no es una lista exhaustiva, ¿sí? Y no todos entran en todos, pero los chicos muy inteligentes, las personas muy inteligentes, especialmente de niños, suelen ser extremadamente sensibles. Todo es un drama. Todos se lo toman a pecho. Hoy, no está lavada tu remera. No ves que en esta casa nadie me ama, ¿sí? Los padres me van a poder entender en esto, ¿sí? ¿Cómo puede ser? O cualquier otra cosa que pase, que vos les prometiste algo y no lo cumpliste, algo que otro nene vos se lo explicás y te lo entendería, un pibe muy inteligente lo que va a hacer es, le va a costar mucho es recuperarse. No va a entender. Y es raro, porque vos tenés un nene que te habla al nivel de un adulto en algunos temas y uno se olvida que es un nene. Y esperás una madurez emocional como si fuera un adulto. Pero es un nene. Y ya vamos a hablar del concepto específico, cómo se llama eso, pero una de las características es que el nivel de sus emociones no está al nivel de su intelecto. Y ese desbalance nos afecta a los que estamos alrededor suyo. Por otro lado, son muy intensos. Ahí cité a una autora que dice, no es una cuestión de sentir más, con más fuerza que la mayoría de la gente, sino que estamos ante una manera diferente de sentir. Con viveza, de manera absorbente, con gran penetración y complejidad. Sentís como profundamente. En ese sentido se siente más, ¿sí? Ella dice que no hay que usar esa expresión, pero es esto de captar con todo tu ser lo que está pasando, ¿sí? Entonces tus emociones es como que cuesta un tiempo aprender a gestionarlas. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Otra característica que pueden tener las personas muy inteligentes se llama hipersensorialidad. No le quise poner hipersensibilidad porque me pareció mejor esta que usa la palabra de los sentidos. Pero ustedes van a encontrarse gente muy inteligente que te dice, y conozco un chico que te dice, me duele la ropa. Y uno dice, dale. ¿Sí? Pero tienen una sensibilidad en la piel que literalmente les duele la ropa y no pueden usar cualquier tipo de ropa. Tenés que comprarle de algodón o no sé qué, con ciertas características, que no tenga costuras, que no tenga las etiquetas, sacarle. Hay chicos que pueden escuchar cuando el lápiz pasa sobre la hoja. Hay chicos y chicas y adultos también que pueden sentir los olores con un nivel de intensidad que una persona común no. Y decís, acá no huele nada. Y te dicen, sí. Entonces, una característica que suelen tener, no todos, pero suelen tener, es esto. Ahora, imagínate
Estás en la reunión de jóvenes, estás en el grupo pequeño, estás en la clase y tenés que escuchar los ruidos de cuando escriben, escuchar los ruidos de cuando mastican. Si no tenemos preparado un espacio para contener a esos pibes, se gastan toda la digamos, energía social. Muchos de los chicos, cuando vuelven de una actividad social, de la escuela, de la iglesia, necesitan aislarse y estar solos para recuperarse, porque han estado con tantos estímulos que no saben por dónde calmarse. Muchas veces el planazo de fin de semana de una persona muy inteligente es: me quedo en casa, haciendo nada. Y vos decís, pero porque el día está lindo, vamos allá. Pero no, ir es encontrarte con gente, con ruidos, con olores, basta. ¿Sí? La psicóloga me decía que a veces la intervención que ella recomienda en algunos pacientes con esta característica es que un recreo se queden adentro. ¿Vieron que en la escuela siempre hay 3 recreos? Entonces, pedir permiso para que un recreo se queden solos en el aula. Y dice, pero le tengo que explicar a los padres que no es que lo estamos dejando al lado del chico, sino que él necesita recuperarse después de tantas horas de estar interactuando con los demás. Otra característica de los muy inteligentes es la autoexigencia. No voy a pedir que levanten la mano, ni nada por el estilo, pero hay muchos niveles de autoexigencia. Uno es que se imaginan en la cabeza algo que después cuando lo bajan a la realidad no funciona. O lo que lograron plasmar no está a la altura de su diseño. Y es un escándalo. Y si vos sos papá o mamá de un chico con estas características, te pidió que hicieras, no sé, un avioncito de papel y resulta que el avioncito no salió como él se lo imaginaba y es: no, esto no es lo que yo quería. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿El ejemplo? Por eso, algunas personas que son muy inteligentes o que tienen altas capacidades se bloquean frente a las cosas que vienen por delante. De hecho, es muy común que las personas muy inteligentes hagan 3, 4 carreras, que tengan éxito en muchas cosas y que se sientan fracasados. Porque en su cabeza pueden más. ¿Cómo puede ser que llegue hasta acá? Bueno, esto sí es una cosita más. Ahora tengo que ver qué hago para no ser un fracasado. Cosas que otra persona celebraría como un gran logro porque, no sé, terminó una carrera de nivel terciario y diría, ya llegué. El inteligente va por la 3ª carrera y dice, lo que pasa es que a mí no me da. Yo no puedo. Porque hay un nivel de autoexigencia que tiene que poder más. Les voy a leer, aunque es larga, esa cita que está en el recuadro azul, porque la autora describe varias situaciones en relación con esto de la autoexigencia. Dice, como no soy bueno en fútbol, ya no juego. Es un pensamiento típico de muchos niños superdotados. He visto a jóvenes que no se presentan a los exámenes porque no se sienten preparados para conseguir un 10, la máxima calificación que creen tener la obligación de obtener. Ante la imposibilidad de lograr las mejores calificaciones, renuncian a estudiar lo mínimo. Algunos tienen 5 metas muy exigentes al mismo tiempo, creyéndose en la obligación de alcanzarlas todas a la vez. Cuando muy pocas personas en este mundo consiguen ser los mejores en un área, nosotros queremos serlo en varias. A mí me apeló mucho esto porque yo no juego al fútbol por esto. No iba a dar ejemplos personales, pero ya me boqueé y encima me están filmando, perdón. Yo no juego al fútbol porque cuando yo era chico, yo iba a jugar al fútbol y yo era malo, y entonces yo decía, voy a venir a jugar cuando sea bueno. Ahora ustedes pregúntenme, ¿cómo iba a llegar a ser bueno si nunca jugaba? Porque uno puede tener mucha inteligencia, pero no deja de ser un niño en su manera de pensar. ¿Sí? Entonces, la autoexigencia es algo que puede llegar a bloquearnos en los logros, en avanzar en carrera, en estudios, en trabajo, porque nos sentimos que no estamos capacitados. La última característica que les mencioné antes es esto de la disincronía. Algunos le llaman asincronía. Esto de que
el desarrollo intelectual de la persona está por encima de su desarrollo emocional, social o físico, ¿sí? Entonces, ¿en qué se nota esta disincronía? En que sus compañeros tienen una serie de habilidades que este chico no. Y ahí cité, le puse en negrita a una autora que dice, bueno, en realidad el chico no tiene un problema, está sincronizado consigo mismo, que es diferente a cómo se sincronizan los demás, ¿sí? El problema de esto, y acá yo veo una gran oportunidad pastoral, es que los chicos que son muy inteligentes y que tienen disincronía nunca encajan. Porque cuando todos están interesados por algunas cosas, su desarrollo social, su desarrollo físico no está a la altura. Entonces dicen, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué es lo que ¿en qué no funciono? ¿Por qué yo soy el raro? Y a eso sumarle otras experiencias de la vida y se pueden llegar a conclusiones tremendas de por qué no encajo. Este sentido de no pertenezco. Porque, claro, en el exceso de literalidad hicieron un juego y el pibe lo entendió literalmente y perdió y todos los demás ganaron. Y él dice, ¿qué? Yo no sirvo para esto. Y todos están con un interés en la adolescencia de empezar a formar pareja y por ahí no le interesa formar pareja. Porque esa parte de su vida no está desarrollada todavía. Y entonces dice, ¿qué estará mal conmigo? La disincronía es una característica muy común de las personas muy inteligentes y es para mí una de las mayores oportunidades de trabajo pastoral de ayudar a las personas muy inteligentes a aceptarse como son, ¿sí? Como Dios los creó, sabiendo que van a avanzar. Llegamos hasta el final y después tiempo de preguntas y respuestas, ¿les parece? ¿Sí? Estrategias de intervención en la escuela y en la iglesia. Planteamos qué son las altas capacidades, planteamos algunas características. Si ustedes después de esta charla buscan en internet van a ver que está lleno de páginas web sobre la hora del recreo. No. Van a ver que está lleno de páginas web con muchas de estas ideas que les pueden servir. Lo primero que les quiero recordar es una gran obviedad. Un niño, niña, adolescente con altas capacidades sigue siendo un niño, niña o adolescente por más que sea inteligente. Y sigue necesitando un papá y una mamá y un maestro y un líder que los enseñe y los acompañe, ¿sí? Sí, te puede hacer un plan para solucionar el hambre mundial, pero no importa, sigue siendo niño o adolescente. Y necesita acompañamiento, como cualquier niño y adolescente. Lo mismo de grande, ¿no? Pero de grande uno aprende a funcionar socialmente de otras maneras. Desde lo educativo hay 3 formas clásicas, tradicionales, que pueden ser parte del proyecto pedagógico individual, ¿sí? Para los que están en profesorado. Las 3 que se usan son estas: adecuación curricular, agrupamiento y adelantamiento. Adecuación curricular es que si sos profe de algún grado o en algún año de secundaria y estás dando un contenido y tenés un alumno muy inteligente, a ese alumno le das desafíos para profundizar en el contenido. No es le das más trabajo. A ver, chicos, hagan 3 cuentas, pero vos que sos inteligente, haceme 10. Porque el pibe dice, me están castigando por ser inteligente. Entonces, hago 1. La adecuación curricular tiene que ver con un desafío. A ver, chicos, escriban 3 oraciones con estas características. Vos que sos más inteligente, ¿querés escribir un parrafito o querés escribir un cuento? Digamos, es plantearle un desafío que apunte a lo que puede lograr ese estudiante. El agrupamiento es salirse de la lógica escolar. Vieron que la lógica escolar está dividida por años, por grados, ¿sí? En las escuelas que tienen alumnos con altas capacidades en distintos años, lo que se hace con agrupamiento es juntar los alumnos de distinto grado que tienen altas capacidades intelectuales y que trabajen por intereses.
sin importar en qué grado se encuentran. Entonces, digamos, de hecho acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una ludoteca que se llama Crea Idea, que lo que busca es generar espacios para que los chicos interactúen y aprendan a relacionarse con otros que tienen las mismas características, que inventan los juegos, que tienen intereses particulares. Los intereses de los chicos, y eso es lo difícil para hacer un plan pedagógico individual, es que lo que hoy les interesa, mañana capaz que no. Entonces hoy están a full con los dinosaurios y vos haces un plan pedagógico para que trabajen con los dinosaurios, pero se cansaron de los dinosaurios, ya saben, empiezan a descubrir que no hay nada nuevo para aprender, entonces ahora les interesa la medicina nuclear. ¿Sí? Así, algo que no tiene nada que ver con lo que están estudiando. Y vos hiciste un plan hasta fin de año con los dinosaurios y te querés pegar 3 tiros. ¿Sí? Entonces, en la iglesia pasa lo mismo. Estás enseñando un contenido bíblico, una historia bíblica. Si tenés un chico inteligente, ayúdalo a profundizar, a desafiarse, a meterse en la palabra. No quedarse con el mismo relato que todos, que les está costando entenderlo, pero él ya lo entendió. Eso me volví a la educación curricular, aunque estaba hablando del agrupamiento. Y el adelantamiento no es algo que podamos hacer nosotros, pero que tienen que saber que existe, que es en primaria sobre todo, en secundaria no está. A ver, hago un paréntesis. La Ley de Educación Nacional en el artículo 93 prevé que cada jurisdicción tiene que proveer formas de educación para los chicos con altas capacidades intelectuales. Solo hay 3 provincias, Chaco, Catamarca y no me acuerdo si es Jujuy, la otra sí Jujuy, que tienen eso, y Misiones, que tienen eso ordenado. ¿Sí? Ninguna otra provincia lo tiene. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se sancionó una ley que no está no está promulgada ni reglamentada. ¿Sí? Entonces todavía no hay nada. Pero en el sistema actual lo que se puede hacer, que se hace en la Ciudad de Buenos Aires y es lo que hacen muchos que hacen homeschooling, es que a fin de año rinden libre el grado que cursaron. ¿Sí? Entonces aprendió lo de tercero, le toman una evaluación de todos los contenidos de tercero y se aprueba. Entonces en vez de pasar de segundo a tercero, pasa de segundo a cuarto. ¿Sí? Eso en la ciudad se hace. Pero es todo muy complicado porque no hay legislación. Entonces el adelantamiento se refiere a eso. Capaz que vieron el año pasado, el anteaño, el caso del chico Benjamín, un chico que en la ciudad de La Plata no le quisieron reconocer el certificado, precisamente creo que era de 3er grado, porque lo rindió libre en la ciudad, pero la provincia no se lo reconocía. ¿Sí? Entonces hicieron un habeas corpus, cursó tercero, lo querían volver a tercero cuando ya tenía que pasar a cuarto, y finalmente llegó hasta la Corte Suprema y le dieron la razón al pibe. En 2020, la provincia de Entre Ríos le hizo juicio a una chica de 14 años porque hizo la secundaria a distancia y ellos no admitían eso. ¿Sí? La provincia perdió y la chica pudo entrar a la universidad. Entonces no hay reglamentación clara en todo nuestro país, ni siquiera, y en la ciudad tampoco. Hay estrategias que se usan, pero bueno, está bueno que por ahí tengan esto más como información. Entonces el adelantamiento tiene que ver con esto, la posibilidad de que en vez de cursar, ponele cuarto, curses quinto. ¿Sí? ¿Qué acompañamientos podemos hacer desde lo docente y especialmente desde la iglesia? Yo me anoté algunas ideas para que charlemos. Por un lado, responder a su curiosidad. Las personas muy inteligentes tienen preguntas. Preguntas que a veces no entendemos. Preguntas que a veces nos incomodan. Preguntas que a veces no sabemos cómo responder. Pero está bueno que se las respondamos. Porque si vos a la persona muy inteligente le decís esto es así porque es así, porque la Biblia lo dice, la perdiste. Una de las cosas que tienen que descubrir es cómo nosotros creemos lo que Dios dice porque Dios lo dice, pero lo podemos razonar también. Y lo podemos investigar y lo podemos profundizar. En ese sentido, también fundamentar las acciones. Che, ¿podés hacer tal cosa? ¿Por qué? Porque te lo digo yo, porque soy tu papá, porque soy el pastor, porque soy tu profe.
Esas son todas las respuestas equivocadas. La respuesta correcta es, no te dejo que uses el celular, que uses redes sociales hasta ahora, porque las redes sociales, en general, para los chicos de tu edad, producen esto. Ah, bueno, entonces no lo uso. Fundamentar. Esto para los que somos pastores y líderes, a veces somos llevados a creer que nuestras decisiones son incuestionables. Algunos de ustedes conocieron a Juan Calcañi, yo me acuerdo que estábamos en una reunión y Juan Calcañi dice, lo invitaron a pasar al frente y él dice, estaba sentado ahí y Dios me dijo, entonces hizo una pausa y dijo, ustedes saben cómo somos los pastores, cualquier idea que se nos ocurra decimos Dios me dijo. ¿Sí? Solo Juan Calcañi podía decir eso, con la autoridad que tenía, ¿sí? O que tiene. Ojo con eso. Si vos sos líder, no tengas temor de explicar por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees. Quizás no lo puedes hacer en el momento que la persona te pregunta. Entonces le puedes decir, mira, en este momento tengo que atender, tengo el culto esperándome, ¿sí? Pero después lo charlamos y te explico. Tercero, responder a la búsqueda. Una de las cosas más fuertes con las personas, y especialmente los niños de altas capacidades, es que, como dije antes, se entienden rápidamente. Y a veces están listos para tomar decisiones de fe a una edad que a nosotros no nos cierra. Conozco un chico que a los 6 años dijo, ¿y eso de ser amigo de Jesús cómo es? Y que el padre le explicara lo que significaba. Dijo, yo quiero eso, yo creo eso. Pero tiene 6 años, seguro no entendió. ¿Sí? Y yo me acuerdo de ese chico que yo lo escuché explicándole a alguien, no, porque creer en Jesús es esto, una respuesta formalmente teológica mucho más firme que la de muchos grandes que había escuchado. Entonces, es un desafío para nuestras estructuras eclesiásticas. ¿A qué edad empezamos a bautizar a los chicos? Eso varía de cada iglesia, ¿no? Varía de cada iglesia, pero el 12 suele ser el más común. ¿Y qué hacemos con el pibe que a los 6 ya sabe que ama a Jesús y que el bautismo es una obediencia, es un acto de obediencia? Y después decimos que espere, entonces después cuando se enfría decimos, viste que no estaba tan firme. Ojo con eso, ¿eh? Esto ya se los anticipé, lo de afirmar la identidad, pero se los repito. La disincronía produce que es el pibe que no encaja en ningún lado, que está fuera del sistema, que tiene intereses diferentes, que están todos yendo para allá y él no le importa. Están todos apasionados con una película, el fútbol, con relacionarse con personas del sexo opuesto, y su mente está en otra. En ese momento, no quiere decir que siempre va a ser así, en ese momento. Pero lo que se graba es, yo soy distinto, yo no encajo, yo estoy mal, yo no funciono. Ojo, cuando nos encontramos con eso, tenemos que empezar a validar lo que es verdad del chico e invalidar las mentiras que empieza a creer sobre sí mismo o sobre sí misma. Esto también lo mencioné, pero lo pongo acá como consejo. Muchas veces nuestras iglesias son muy ruidosas, con muchas actividades, y no tenemos un espacio para la calma. Y si alguien se va a sentar a un rincón solo, decimos, che, ¿qué le pasó? ¿Está mal? ¿Se peleó con la novia? ¿Qué le habrá pasado? Vamos todos así, lo animamos. Ustedes se ríen porque ya saben lo que pasa, pero espero que no sea porque les haya pasado, ¿no? Y entonces decimos, che, hoy no vino. ¿Y viste que estaba mal el sábado que se fue solo al rincón? Y empezamos a sacar una serie de consecuencias que por ahí no están buenas. Entonces a lo mejor tenemos que aprender a preguntarle, ¿necesitas estar un ratito solo? ¿Necesitas calmarte? ¿Querés que te traiga algo? ¿Querés que le pida a alguien que te espante los que vengan? No sé, lo que sirva.
Pero no decirle a los demás, che, fulanito, ¿viste cómo es, no? Déjenlo un ratito solo porque ustedes ya saben cómo se pone. Eso no suma, ¿está bien? Sino protegerlo. Entre paréntesis, no lo puse ahí, pero una de las cosas que no tenemos que hacer es bullying. Una de las cosas que me sorprendió haciendo las entrevistas con las madres es que los docentes le hacían bullying a los hijos con altas capacidades. A ver, cerebrito, ¿vos qué querés decir? Si el docente hizo, imagínate los compañeros. Ojo, nosotros en la iglesia. Ahí está fulano, a ver con qué se sale. Y ya todos nos miramos, ¿no? Me contaron, yo no es que lo haya hecho alguna vez. Va a hablar, sí. Y hacemos ojito para todos lados. Yo tuve compañeros acá en el seminario que ahora, habiendo aprendido este tema, me doy cuenta, que hacían unos comentarios y decíamos, no teníamos celular, así que no nos mandábamos mensajes por WhatsApp para criticarlo o criticarla, pero era el comentario. Siempre sale con cosas que no tienen nada que ver. Qué paciencia tal profesor como le respondió. Otra cosa que no dije, como les dije, hay muchas cosas para decir, pero nada, ahora me acordé, así que se lo voy a mencionar, es que hay un efecto que suelen tener los chicos por el bullying, los chicos muy inteligentes, que se llama el efecto camaleón, que se mimetizan con el resto. Entonces, una mamá me decía, dibujaba mejor antes de entrar al jardín que estando en el jardín. Y yo tengo los dibujos de antes de entrar que después los cambió. Otra mamá me decía, dibujaba la figura humana completa y después empezó a dibujar palitos. Y dice, yo le pregunté, ¿y este dibujo? Me dice, no, es que hice el otro y los chicos se reían. El efecto camaleón es disimular la inteligencia estando por debajo de las posibilidades y actuando como todos. Conozco una mujer que me contaba que en su adolescencia lo que hacía era apuntarle al 8. Entonces, se equivocaba a propósito en las evaluaciones o dejaba cosas sin responder para que no fuera de los nerds, pero tampoco llevarse la materia. Mi esposa fue directora de un secundario y me acuerdo que me contó de una alumna que, brillante, pero se llevaba una materia. Y entonces llamarla, ¿por qué se llevaba la materia? Y porque todos se llevan materia. Pues, ¿por qué yo no? Obviamente no le costó nada rendir. Pues no era una cuestión de capacidad, era una cuestión de pasar desapercibido, de no destacarse. El último, esto es de desafiar en términos de despertar los intereses y los dones de las personas. Las personas muy inteligentes necesitan desafíos y en la iglesia tenemos que aprender a desafiarlos, porque si no, las respuestas chatas hacen que se vayan. Una última, creo que es la última, que es ¿qué pasa con las familias? Ustedes saben que los padres y madres de niños muy inteligentes no tienen contención. Encima que tu nene es inteligente, ¿te quejas? Cómprate un problema honesto. ¿Sí? Si tiene una discapacidad, si tiene otro problema, todos son empáticos. Uy, ¿cómo está? Es celíaco, entonces le traemos para el cumpleañito de la salita de 4, todas cosas para celíaco. Pero si vos decís, no, vos sabés que mi nena, viste que es muy inteligente, el otro día, encima te quejas. Entonces, en la charla de los padres en la vereda del jardín, los que son padres saben de qué estoy hablando, o en el grupo de mamis del WhatsApp, no podés decir nada. Y vos tenés desafíos como papá, como mamá, tenés crisis, hay cosas que no entendés, ¿sí? Muchas veces sentís que te falta un apoyo y no tenés legitimidad social para hablarlo. Así que la iglesia puede ser un espacio de contención. Otra cosa es que cuando vos conocés de este tema, podés ayudar a niños, niñas y adolescentes a identificarse.
En general, como en la mayoría de la formación profesional de docentes no se trabaja este tema en profundidad, los docentes están más preparados para identificar otras problemáticas, como el TDA, ¿sí? Tiene déficit de atención, tiene mal comportamiento. Entonces dan respuestas equivocadas a un chico muy inteligente. Y se lo etiqueta y a veces se lo medica. Hay una doctora en Córdoba, la doctora Paula Irueste, que fundó un servicio de identificación de altas capacidades en la Universidad Nacional de Córdoba, que ella dice, hay chicos que están medicados para problemas que no tienen. ¿Sí? Porque como no se sabe a nivel docente, pero tampoco cualquier psicólogo o psiquiatra está en condiciones de trabajar las altas capacidades porque si no lo ha estudiado, se confunden los síntomas. Y cuando vos conocés de este tema, vos podés mirar a un nene y decir, che, ¿por qué no vas a hacerle un diagnóstico? Y le cambiás la vida al nene, a la familia. Y lo rescatás de un montón de cosas. Porque cuando vos empezás a conocer las altas capacidades, empezás a hilvanar experiencias propias, experiencias de tu hijo y darte cuenta que, por esto. Y lo que yo creí que era un problema, en realidad era una bendición. Aunque no parecía. Otra cosa es ayudar a las personas a vincularse con profesionales que les orienten, especialmente en cosas de crianza. Yo puse 2 ahí que me parecieron interesantes, pero criar a un chico con altas capacidades es tan desafiante como criar a cualquier chico. El tema es que hay particularidades que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puse el ejemplo de la disciplina, valga la redundancia, ¿sí? El cómo corregís. Si vos tenés un chico inteligente, no le puedes decir, es así, punto. Aprendé lo que es la autoridad. Tenés que ir por otro lado. O es muy común que los niños con altas capacidades duerman pocas horas. ¿Sí? Y no hay que darle más medicación o una medicación. Hay que ver cómo nos arreglamos los grandes que necesitamos dormir más. Pero no es un problema. ¿Sí? Otra cosa para hacer con los padres es darles validación. Cuando vos tenés un hijo, una hija muy inteligente, digamos, la inteligencia es hereditaria, ¿sí? Y esto es otro tema, además de ser hereditaria, en general las personas que son muy inteligentes terminan formando familia con alguien muy inteligente, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienen el mismo coeficiente intelectual ni nada por el estilo, pero están los dos en el mismo nivel y manejan ciertos códigos que los atraen, ¿sí? Siendo así, cuando le diagnostican al chico que tiene altas capacidades intelectuales, detectan su coeficiente intelectual y lo que hay que hacer, es muy común que los padres se sientan inadecuados. ¿Cómo voy a hacer para criar a este pibe? Si yo no sé tanto, no tengo las herramientas. Entonces, poder acompañar y validar a los padres en esa experiencia es importante. Bueno, hasta acá mi presentación y puede pasar que de pequeño alguien haya tenido estas características y de grande no. Las características, lo que es la base biológica se sostiene, ¿sí? No perdés tu capacidad de inteligencia. Lo que puede pasar es que con el paso del tiempo, por falta de desafíos, te hayas quedado en el camino, pero podés retomarlo, ¿sí? Digamos, uno de los problemas que tiene para los chicos muy inteligentes cuando los docentes no saben cómo manejarlo es que los pibes se acostumbran a zafar. ¿Sí? La escuela es un lugar al que van y aprueban sin hacer nada. Usted me va a decir, todos los adolescentes dicen eso. No, no todos los adolescentes les pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos están rindiendo. ¿Sí? Entonces, pero hay muchos chicos que se acostumbran que no necesitan, que con el 0,5 del esfuerzo aprueban. Y capaz que aprueban con 10. Entonces, llegan a la universidad, llegan al nivel terciario y no saben estudiar. No saben cómo meterse y entran en crisis. Si yo venía de tener 10 en todo, ahora tengo un 4 rasposo, un 6. Entonces, el
el tema de la inteligencia, digamos, la falta de estímulos a lo largo de la carrera te complica el avance. Pero una vez que te das cuenta, es cuestión de, en todo caso, por ahí necesitas ayuda terapéutica, ayuda pastoral, pero te determinás y seguís adelante de donde estás, ¿sí? Ahora, la pregunta dice, muchas de las cosas que se dijeron tienen que ver en muchos casos con personas con síndrome de Asperger. ¿Qué tan real es que son todos muy inteligentes? Mucho de lo que dije se solapa con otras problemáticas como el Asperger o algunas variantes del autismo y cosas así. Para eso, que es otra pregunta que hay test, ¿sí? Hay test. Ahí encontré, pero no me daba el tiempo. De hecho, pensé que iba a tener más tiempo para preguntas y me lo comí todo. Pero una comparación donde se ven las diferencias entre las distintas, por ejemplo, el Asperger, el autismo, el TDA y las altas capacidades intelectuales. Entonces, no es lo mismo, aunque haya cosas que son muy parecidas. La mejor manera de saber cuál es la situación es hacerse un test, ¿sí? Hay varios tests. En realidad es un conjunto de test. Una de las cosas que se miden es la velocidad para resolver los problemas, ¿sí? Entonces, el tema no es solo resolver el problema, sino que es importante en cuánto tiempo lo resolves para saber si lo haces al mismo nivel de todos o estás avanzado. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos o tienen esas características? Muchos de ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes dijeron, pero a mí me pasaba eso de chico, pero no me siento muy inteligente. ¿Sí? Y para eso podemos orar después que dejen de grabar, pero tiene que ver con validar la identidad, ¿sí? Básicamente, elegí características que me parecían fáciles de identificarse. Hay muchas otras, hay mucha bibliografía al respecto. Y probablemente si te identificaste con algunas de esas cosas, es que hayas tenido o tengas un nivel de inteligencia superior, ¿sí? Desarrollalo. No hay mucho más que hacer, sos así. Quizás lo más sanador de entender esto es que si te consideraste un friki, un raro, el que no encaja, te das cuenta que en realidad sos parte de un colectivo muy numeroso, ¿sí? En el que tenés mucho para desarrollar. Tendría que sacar las que... A ver si... ¿Cómo era que se hacía? ¿Alguien se acuerda? Acá está. Esta ya está. Esta ya está. Esta ya está. ¿Hay algún test para hacer? Hay un montón de test. Son caros, ¿sí? Porque se evalúan en varias sesiones, así que... Bien, acá Molman, que nos está mirando no sé de dónde, dice, tengo un caso de adolescente con ASI, es depresivo por no poder encajar y superdotado en instrumentos musicales. ¿Cómo lo integrarías en el grupo de la iglesia? Es una buena pregunta que no sé cómo responder. Saben que es muy común. Una de las madres que entrevisté es profesora de música y ella me decía que se dio cuenta que tiene muchos estudiantes, ella era profe de piano, es profe de piano, que tienen altas capacidades, pero el sistema educativo, o eso, yo no soy músico, pero corríjanme los que han ido a conservatorio, es, ¿qué me importa tus habilidades? Tenés que ir a este ritmo de esta manera, así, ¿no? Ahí me dicen que sí. Entonces, es un desafío que ella se planteaba cómo transmitir. Ahora descubrió las altas capacidades y esta mamá me decía, no sé cómo hacer para al profe de piano de mi hijo que tiene altas capacidades, hacerle entender que necesita ir a otro ritmo, otras cosas y qué sé yo. Yo ignoro la enseñanza de la música, pero sí creo que si es un chico que tiene inteligencia y es muy habilidoso en lo musical, hay que trabajar en su identidad. Y probablemente lo depresivo también lo tenga que ver un profesional, pero ayudarlo y un profesional que conozca de altas capacidades, ¿sí? Digamos, no cualquier psicólogo te sirve, porque el psicólogo, conozco un caso de un chico que los padres le dijeron a la psicóloga, vos sabés las altas capacidades porque tenés que trabajar con el pibe que tiene... Sí. ¿Saben qué pasa con una persona muy inteligente cuando va
al psicólogo, al psiquiatra, al médico, lo manipula para que el médico haga lo que quiere. Entonces, va al psicólogo y el paciente termina diciéndole al médico los síntomas, las cosas, lo que tiene, y lo convence de que haga lo que quiere. Entonces, no cualquier profesional puede atender, especialmente estoy hablando para la detección o el acompañamiento, puede acompañar a alguien que tiene altas capacidades. Tiene que ser alguien que sepa de altas capacidades o que se comprometa a estudiar. ¿Sí? Porque si no, la persona con altas capacidades de cualquier edad va al médico y el médico compra el buzón, ¿sí? Compra lo que le decimos y no está bueno. Pero bueno, ese chico necesitará, no tengo una buena respuesta, yo creo que como iglesia hay que afirmarlo en sus dones, en su habilidad, darles oportunidades, ayudar a que se desarrolle y acompañarlo para que trabaje lo que sea lo depresivo. Las personas con ASI tienen esta característica innata o adquirida. Bueno, eso lo que les decía, el coeficiente intelectual es algo innato, pero el desarrollo es a partir del acompañamiento del entorno familiar o del entorno escolar. Entonces, hay un ejemplo que usan en algunos libros de altas capacidades que el jaguar es el animal más rápido. La chita es el animal más rápido. Si vos tenés una chita, o el que sea el animal más rápido, si me equivoqué, tenés el animal más rápido y lo haces crecer en una jaula, por más que tenga la potencialidad de ser el animal más rápido, el día que, como creció en la jaula, el día que lo soltás libre, no puede correr. No va a correr a la velocidad que puede. Entonces, hay algo innato, pero hay algo que hay que estimular y desarrollar, ¿sí? En el caso de las personas, uno puede pensar en la restauración, en el trabajo, decir, bueno, descubrimos la inteligencia y vamos a laburar con eso, ¿sí? La sobrecarga sensorial en las iglesias, ¿cómo podemos proponer que se creen espacios? Bueno, qué sé yo. Habla con tu pastor, explícale. Pero si vos sos líder y vos lo entendés, no hace falta algo institucional. Hace falta que vos tengas la empatía. Si vos sos una persona inteligente, seguramente sos muy empático. Y te das cuenta que alguien se puso mal. Y te das cuenta que algo está pasando. Aunque no sabes explicar por qué. Entonces, por ahí vos podés ser el decir, che, ¿te haría bien que vamos a dar una vueltita, a tomar aire, damos una vuelta a la iglesia? ¿Me acompañás a ir hasta el kiosco, a la esquina a ver si llueve? No sé, algo. Y darle el espacio de cuidado a la persona para que esté sola. Para que se relaje. Y como vos entendés lo que pasa, en vez de ir hablando 2 horas, por ahí podés caminar en silencio al lado del otro. Digo una cosa, vos podés generar un espacio aunque no sea institucional. Por supuesto es mejor si hay espacios institucionales. Bien, son 8:30, tenemos que terminar, así que gracias por quedarse en esta charla. Espero que les haya servido y cualquier cosa que necesiten o que quieran saber o algo más, me paran en algún pasillo y lo charlamos. Gracias.